Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52, si el Señor nos permite avanzar, hermanos, en estos textos. Vengo de visitar a la iglesia en León, les mandan saludos, están con mucho gozo trabajando, hermanos, aún las circunstancias un tanto incómodas, se reúnen en casa, aunque vienen de un contexto de estar en un lugar de reunión como este. Ellos están en casa, en una sala, organizan las sillas, los hermanos están turnándose en la predicación, están en Marcos también, de hecho nos están siguiendo los pasos, van por el capítulo 10 ellos, y les mandan muchos saludos, hermanos, están muy emocionados de saber que el 31 y el 1 nos vamos a juntar todos. Se acaba de añadir una familia con ellos, espero que el Señor les ayude a perseverar. Y el grupo está creciendo, hermanos, pero sobre todo lo que me di cuenta, que la santidad está siendo anhelada por la iglesia, y me gozo mucho, hermanos. Gracias a Dios por sus vidas. Ellos están muy agradecidos con el Señor, hermanos. ¿Ya están ahí en Marcos 10, 46 al 52? Vamos a tomar lectura, hermanos. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces el Señor Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén y amén. Hermanos, el sermón de hoy tiene el título de Ten misericordia de mí. Y sé que si tienes hambre del Señor, hoy puede ser un día muy favorable a ti, como lo fue para el ciego Bartimeo, hermanos. Así que ruego al Señor que nos ayude a todos aquí para no salir de este lugar como entramos, sino habiendo sido antes, hermanos, edificados y enseñados por el Señor. Señor, ten misericordia de mí. Hermanos, vamos a ir al contexto para que los que no han estado siguiendo la serie puedan entrar en el contexto, hermanos, de esto. En los capítulos que hemos estado viendo, a partir del capítulo 8, tenemos dos historias de sanar de dos hombres ciegos. ¿Recuerdan? Capítulo 8, versículo 22 al 26, se habla de un ciego de nacimiento que recobra la vista. Y ahora en los versículos 46 al 52, hermanos, estamos viendo la historia de Bartimeo el ciego. Entre estas dos historias, hermanos, Jesús está viajando con sus discípulos. ¿Hacia dónde? Hacia Jerusalén. Se ha estado hablando del camino, y el camino obviamente no está hablando de cualquier camino, sino viene de un significado del griego que habla del camino a la cruz. Ondón, ¿recuerdan? El Señor Jesús está hablándole a sus discípulos, hermanos, de la muerte venidera. Acabamos de ver el domingo pasado la tercera ocasión que Jesús habla acerca de su muerte, y también hemos estado viendo la tercera ocasión en la que los discípulos no les importa mucho que el Señor les anuncie su muerte, y ellos continúan con lo suyo. ¿Recuerdan eso? Hermanos, cada predicción del Señor Jesucristo, los discípulos responden de una manera inapropiada y dolorosa. Hablábamos el domingo pasado, hermanos, que probablemente algunos de nosotros decimos: qué injustos los discípulos. ¿Cómo es posible que teniendo a Jesús enfrente, ellos no les importaba que Él anunciara su muerte y ellos continuaban igual? Pero también, hermanos, nos poníamos como un ejemplo de que nosotros, aún sabiendo que Cristo murió en la cruz, continuamos igual. La enseñanza que el Señor está diciendo en la Escritura, hermanos, para nosotros, poniendo el ejemplo de sus discípulos, habla de nosotros también. El Señor habla a nosotros diciéndonos que ese sentir y esos actos inapropiados de los discípulos son los nuestros también, hermanos.
Nos damos cuenta también, hermanos, en estas escrituras que hemos estado exponiendo, que Marcos está utilizando estas dos historias de hombres ciegos para marcar, hermanos, a sus discípulos con una enseñanza hermosa. Él habla de dos ciegos físicamente para enseñar a sus discípulos que ellos, aunque han creído, siguen ciegos espiritualmente, como muchos aquí, hermanos. ¿Recuerdan el tema que vimos hace 4 o 5 domingos? Creyentes incrédulos. Eso sucede, hermanos, a muchos de nosotros. Creemos en un Dios soberano, Salvador, Rey sobre todas las cosas, pero cuando estamos en algunas circunstancias y necesidades, se nos olvida que Él es el soberano. Y clamamos y vamos a la ayuda de hombres, o a esculcar nuestros bolsillos y el fondo de ellos, o a tratar de buscar una solución a un problema que únicamente el Señor podría solucionar. Actuamos como ciegos, hermanos, aunque nos jactamos en decir que hemos recobrado la vista o que hemos tenido vista por primera vez, hermanos. También estas enseñanzas, hermanos, se enfocan en el círculo íntimo de Jesús. Estos hombres que han estado reluciendo, Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo es Santiago también. El otro domingo hablaba de él como Santiago o como Jacobo, y algunos hermanos me preguntaban, ¿te equivocaste, pastor? ¿O por qué decías Santiago, Jacobo? Los Jacobos son Santiagos, y hay 3 en la Escritura. Uno es hermano de Jesús y 2 son apóstoles, Jacobo menor, Jacobo mayor. Quien escribe la carta a Santiago, o su epístola, no es ningún apóstol como tal, aunque hace labor apostólica, es el hermano de Jesús, hermanos. En el final de sus Biblias, si trae alguna explicación, ahí verán qué libros escribieron los apóstoles, y verán que ambos Jacobos aparecen sin libro. Entonces sabemos que el hermano de Jesús, que no fue un apóstol directo, llamado o ordenado por el Señor, aunque tenía un ministerio apostólico, es quien escribe la carta, como Judas también, que es hermano de Jesús. Hermano de Jesús, hermanos. Para los que no saben, Jesús tuvo hermanos y hermanas, hijos de María y de José. Pero bueno, esa no es la enseñanza hoy, hermanos. Y él está hablando de estos 3 hombres y enseñando a través de estos 3 hombres, hermanos, prestándoles una atención muy especial. Ellos son privilegiados, hermanos, recordando el estudio, porque ellos han estado con Jesús en varias ocasiones, pero una muy marcada es en la transfiguración. Los que no saben, hermanos, la transfiguración fue lo que el Señor hizo en un monte orando con el Padre, y de pronto Moisés y Elías aparecen al lado suyo, y el Señor transfigura su rostro, y es una manifestación de lo que realmente Jesús es desde la eternidad. El Hijo de Dios de la eternidad se manifiesta por un momento en su gloria, hermanos. Es una probadita de lo que Él ha sido por la eternidad. Y ellos están ahí, hermanos. Estos 3 hombres son ese círculo íntimo. También vimos el estudio pasado, hermanos, cómo la misma envidia y la arrogancia, la vanagloria, estaba en los apóstoles, y estos 2 hermanos llegan con el Señor Jesús a decirle, Señor, te ordenamos, prácticamente le dicen, queremos que hagas lo que te pedimos. ¿Qué quieren que yo haga?, les dijo el Señor. Queremos estar a tu derecha y a tu izquierda el día que tú estés allá en el reino. ¿Y dónde queda Pedro? Si son el círculo íntimo, hermanos, los 3 hombres importantes de la historia. Pues Pedro no era hermano de carne o de sangre de ellos, y lo hicieron a un lado. Hermano, vamos tú y yo, Pedro. No importa, Pedro, ahí déjalo a él. Ellos fueron, hermanos, a intentar estar por arriba de los demás. Y es lo que estamos viendo hasta hoy, hermanos. Y vamos a llegar hasta la historia de Bartimeo. Esta es la última historia, hermanos, es muy importante anotarlo. Es la última historia de sanar en este evangelio de Marcos. Capítulo 10 al capítulo 11, hermanos, está presentándose la entrada triunfal a Jerusalén, aunque muchos han enseñado que no es tan triunfal. Uno de ellos fue este hombre Bergoglio, el Papa de la Iglesia Católica Romana, quien en una enseñanza dice que en la cruz Dios fue derrotado. Y nosotros sabemos que no, hermanos, fue coronado en majestad en la cruz. Y esta entrada, hermanos, triunfal, habla de un triunfo muy diferente al que nosotros o los discípulos en ese entonces esperaban. Recordemos que los discípulos aún, como Jacobo y Juan, hermanos, creían que al estar sentados o al pedirle estar sentados a la diestra y a la siniestra, ellos estarían en las mesas como los judíos se sentaban, los maestros, en una mesa ancha y bajita, y se sentaban, y a los lados de ellos se sentaban los hombres más importantes o los más allegados a ellos.
Juan y Jacobo, hermanos, pensaban que el reino que el Señor tomaría era davídico, que sí lo es, pero en un contexto aquí y ahora, que su reino sería en la tierra y que derrocaría al imperio romano y se coronaría como un rey, y ellos dos querían ser los importantes. Pero sabemos que no fue así, hermanos. Entonces esta entrada triunfal habla de un triunfo muy diferente, hermanos, al que ellos esperaban y al que muchos de nosotros esperamos al ir a Cristo, pensando que nos va a ir mejor, que vamos a ser más prósperos económicamente o forzosamente, que vamos a ser sanados, que nada malo nos va a pasar. Y en ocasiones esto se convierte en todo lo contrario, pero con la diferencia de que aunque estuviésemos en momentos muy espantosos, podemos tener la paz del Señor Jesucristo que ha dejado a su pueblo. Amén. Y por supuesto, hermanos, este es el preludio de su crucifixión. Comencemos a escudriñar la Escritura en el versículo 46, hermanos. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos, una gran multitud también le seguía. Bartimeo el ciego, hermanos, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Hermanos, sentado junto al camino, que ha estado continuamente ocupada, que no se ha desocupado, y eso es lo que la Escritura nos enseña. A lo largo de la Escritura podemos ver que se habla de Jericó, hermanos, y no ha dejado de estar ocupada. Saliendo él de Jericó y sus discípulos con una gran compañía. ¿Por qué había una gran compañía, hermanos? Porque ya se había manifestado el poder de Jesús y muchos lo estaban siguiendo, probablemente porque les convenía seguirlo, y otros porque comenzaron ya a recibir la gracia salvadora, iban en pos de él como discípulos también, hermanos. También es bueno que sepan que las calles estaban llenas, porque así como la crucifixión estaba cerca, hermanos, también la Pascua. Entonces peregrinos a Jerusalén. Recordar, por lo que hemos estudiado, que la fama de Jesús ya ha sido manifiesta. Ya no es un simple desconocido, es famoso, hermanos. La voz se ha corrido. Recordemos que aunque no había redes sociales, hermanos, había mucha necesidad por demasiada enfermedad. Y creo que como cualquiera de nosotros, como cuando va a un buen médico y el médico da alivio y da los medicamentos correctos, y después de una grave enfermedad la persona es sanada. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Recomendar al médico: mira, vi un muy buen médico que fulano no se aliviaba y ahora se alivió. De la misma manera, hermanos, los milagros de Jesús estaban siendo la ocasión para que se corriera su fama por todos lados. Y aunque no había redes sociales, hermanos, como ahora que para todo lo usamos, ellos recorrían grandes distancias para anunciar acerca del sanador. La Escritura también nos enseña, hermanos, que la fama de Jesús no era por salvador como tal, sino era por sanador. Entonces el Señor Jesús ya va con una fama de por medio. Toda la gente, hermanos, que va con Él, la multitud que dice el versículo 46, como los peregrinos que van de paso, cada uno con sus propios motivos, van siguiendo al Señor. Algunos, hermanos, van siguiéndolo para ver si ven chispas cuando Él se enfrente con los religiosos. Algunos otros llevan a sus enfermos para ser sanados. Algunos otros simplemente son mirones. Algunos otros en realidad, hermanos, han creído y lo han seguido. Y es muy similar este panorama con el panorama de la iglesia, hermanos. Hay de todo tipo de creyentes y cada uno va al Señor y viene al culto con alguna necesidad. Con alguna necesidad. Espero que ninguno sea como Simón el mago, que deseaba comprar los dones y los talentos del ministerio de los apóstoles. Espero que todos acá vengamos por alguna necesidad buena y agradable a Dios, hermanos. Entonces la gente espera ver algo, hermanos, ya sea guerra, ver milagros, o al menos algunos poder ver al menos un poquito al hombre que algunos consideran como el Mesías, pero que una multitud considera como el sanador. Es, hermanos, que ellos van, porque quizás puedan percibir algún milagro, o quizás puedan percibir alguna guerra o algún pleito, o algunos estaban esperando tentar a Jesús para ver si Él cometía pecado y le podían acusar. Existe toda clase de mentes y toda clase de maldad, como de benevolencia también, hermanos. Algunos también iban a escuchar sabiduría, como algunos de los que vienen aquí, hermanos, que vienen a escuchar sabiduría, no del predicador, sino de la Escritura que es expuesta. Pero en todo caso, hermanos, cualquier cosa, este desfile
promete ser un gran desfile. Esta caminata de Jesús y esta peregrinación, hermanos, hacia la ciudad santa promete ser un evento grande. Yo he visto, por ejemplo, cuando algunos artistas vienen a firmar autógrafos y van a algunas tiendas de discos, ¿les ha tocado ver alguno? Y de pronto ves una fila de calles y de calles. ¿Qué está pasando aquí? Oh, es que viene fulano de tal. Viene cualquier artista y la gente va. Este es un caso muy parecido, hermanos. El Señor Jesucristo tiene gran fama, como te acabo de mencionar, por muchos motivos, y la gente va a ver qué va a suceder. Es importante, hermanos, Jericó, esta ciudad antigua, es el hogar de muchos sacerdotes, y tú sabes que tanto sacerdotes como levitas que sirven en el templo de Jerusalén ven como un problema a Jesús, como un problemático. ¿Recuerdan los primeros capítulos cuando estudiamos que Jesús está enseñando y su madre y sus hermanos llegan a buscarlo y Él los deja fuera? Es ese texto que muchos de nosotros hemos usado como para refutar al católico romano. ¿Te diste cuenta? No hizo caso a su madre, la dejó afuera, no es importante. No, hermanos, su madre claro que es importante. Y María es amada por la iglesia cristiana como una hermana que requiere salvación de Dios también. La propia oración de los católicos romanos dice: Dios te salve María, ¿verdad? Pero la realidad, hermanos, que el Señor Jesucristo estaba enseñando ahí de la importancia de aquellos que estaban junto a Él, y está enseñando que la familia estaba muy de acuerdo con la enseñanza de los sacerdotes del templo, porque ellos eran judíos, hermanos, y creyentes. Entonces, la familia en esa ocasión es enemiga de Jesús, aunque sea difícil de entender, porque los hermanos tienen temor a la revuelta que está ocasionándose por lo que Jesús está enseñando. Y es como si los hermanos fueran con mamá y le dijeran: oye madre, yo no sé, pero tu hijo mayor está causando problemas y va a estropear nuestro apellido. El negocio de mi padre de carpintería, José y familia o hijos, va a ser arruinado por culpa de tu hijo mayor. Tu consentido, mamá. Supongo que eso pudo haber sucedido. Y van a buscar a Jesús para callarlo. Pero ¿por qué estaban ellos con esa idea? Porque ellos eran también religiosos, hermanos. Entonces Jericó es una ciudad de acechanza para el Señor. De hecho, ahora, hermanos, hasta aquí, entrando en el tiempo de Jesús, la acechanza demoníaca para el Señor Jesús es increíble. Primeramente, hermanos, ha hecho efecto o ha tomado acción la acechanza demoníaca a través de sus discípulos, cuando Él está platicando acerca de su muerte y los discípulos no les importa. Es como si tú tienes un gran dolor y te acercas a algún hermano, padre, madre, hijos, le dices: mira que estoy muy preocupado por mi enfermedad. Ah, sí, muy bien, papá, oye, ¿me prestas tu coche? Es algo así, hermanos. O aquellos que: hijo, pues mira que voy a morir, tengo una enfermedad terminal. Y el hijo le dice: bueno, oye papá, pero pensando en el futuro, ¿y me vas a dejar la herencia? O puedo comprarte un seguro de vida para cobrarlo. Digo, papá, pues todos vamos a morir. Es algo similar lo que los discípulos hacen cuando Jesús está anunciando su muerte, hermanos. Y no anuncia cualquier muerte, anuncia que todos estarán en contra suya y que lo van a azotar y lo van a humillar. Y los discípulos cambian la plática, hermanos. Están en una condición sorprendente, como estamos nosotros hoy en día a causa del pecado, hermanos. Creyendo sin creer, y eso lo manifiestas. No es necesario escudriñar mucho, se manifiesta con nuestros frutos, hermanos. Entonces este lugar es de mucho peligro para el Señor. Mucho peligro para el Señor, hermanos. Estos religiosos están ahí esperando que Jesús llegue, porque el Señor Jesucristo ya ha anunciado antes que tiene que ir a Jerusalén. Y hermanos, el chisme corre pronto, ¿o no? Entonces algunos de ellos, hermanos, están, tanto sacerdotes como levitas, eran miembros del Sanedrín, y ellos creían por la gracia de Dios en Jesús. Entonces ahí están ellos esperando qué impacto va a hacer Jesús en esa región. Ese joven que se dice ser profeta, ese joven, porque era muy joven, que se dice o se corre el rumor de que es el Mesías esperado. La gente, hermanos, que está ahí es un tropiezo grande para el Señor, pero tú sabes que nuestro amado Señor no se detuvo, continuó. Quieren ver, a ver qué error comete ese joven profeta. ¿Qué impacto puede lograr en las vidas de los creyentes que se encuentran en ese lugar, hermanos? Esos sacerdotes y levitas están profundamente enraizados en sus
tradiciones. Recuerda que estudiábamos antes que ellos ya no estaban tan enraizados y dirigidos por la ley de Moisés, sino ellos ya estaban dirigidos por el Talmud. Eran las propias reglas o el propio consejo o mandamientos de los ancianos que habían añadido a la ley. Ellos ya no eran del todo obedientes a Dios, sin darse cuenta obedecían reglas de hombres, el consejo de los ancianos. Entonces este aparente hombre revoltoso, Jesús, hermanos, así se ve ante los ojos de ellos, un hombre revoltoso, un profeta que viene a causar problemas. Está incomodando mucho a los religiosos, hermanos. Y obviamente los religiosos tienen mucho poder sobre el pueblo, entonces todo el pueblo completo está de una manera hostil esperando al Señor Jesús. Seguramente, hermanos, están a los lados, viendo de lejos, y están intentando reunir a aquellos que van a ayudarles a ir en contra, pero también están intentando reunir el valor necesario, hermanos, para retar a Jesús frente a frente, como lo han hecho antes. Que si vemos a la Escritura, ninguno tuvo el valor en realidad para estar frente a Jesús solo y retarlo. Los únicos que tuvieron el valor para hacerlo son aquellos que buscaban salvación, como Nicodemo. Pero están esperando que pase por delante. El versículo 46, hermanos, continúa hablando acerca de Bartimeo. Dice la porción B, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Bar, hermanos, significa hijo de en arameo. Es un idioma muy similar al hebreo y es la lengua común entre los judíos. Judíos palestinos hablaban el arameo, hermanos, de la época o del tiempo de Jesús. Marcos incluye este nombre arameo y lo traduce al griego para los gentiles, para nosotros, hermanos. Es decir, los gentiles, aquellos que no eran judíos, que creían en cualquier otra cosa o simplemente no creían en nada. Y Marcos lo traduce, timao, es el griego, hermanos, y significa honrar. Entonces Bartimeo puede significar hijo de honor. Hijo de honor. Marcos está contrastando, hermanos, en estos versículos claramente el significado del nombre de ese ciego con la ocupación de ese hombre ciego. Y lo contrasta. Es decir, hermanos, Marcos nos está enseñando, parafraseando los textos, un hijo de honor está mendigando al lado de la carretera. Un hijo de honor es un mendigo y está ahí pidiendo limosna, un ciego, al lado del camino. Este hombre Bartimeo, hermanos, es un hombre que vive cada día con la vergüenza de su condición. Ser mendigo en ese entonces, hermanos, era algo muy deplorable. Y el Señor, hermanos, va pasando por ahí y este ciego escucha que se está hablando de Jesús, el sanador o el Mesías o el profeta o cualquier nombre que a él le pareció algo importante como una oportunidad. Este hombre, hermanos, está cansado de vivir en esa inmundicia de ser un mendigo. Y digo inmundicia, hermanos, porque él era un ciego que estaba ahí tirado en el camino pidiendo ayuda de los demás. Y este hombre, hermanos, que vive con esa vergüenza por su condición, es el hombre que le da título a Jesús de honor. Este hombre que vive en la deshonra, hermanos, da un título de honor al Señor Jesús. Y vamos a ver, hermanos, antes de terminar esta enseñanza, cómo Bartimeo, todo lo que tenía en miseria y perdido, y era un hombre que estaba de pordiosero, de pronto recibe un honor y es restaurado y se une a Jesús en el camino de los otros evangelios, hermanos, como Mateo. Marcos no habla mucho acerca de la genealogía de Jesús, pero también, hermanos, Marcos no habla mucho acerca de los beneficios de aquellos que recibieron milagros. No habla mucho de eso, hermanos. De hecho, ustedes recuerdan a Jairo, recibe milagro, y Bartimeo. Si buscan en todo el evangelio de Marcos, únicamente aparecen estos dos hombres recibiendo milagros, hermanos, como tal nombrados en este evangelio. Y Bartimeo, hermanos, lo más probable es que será activo en la iglesia y conocido por los lectores de Marcos. Aquellos que iban a leer Marcos conocían a Bartimeo, porque la escritura dice más adelante que Bartimeo lo siguió. Ahí mismo en el versículo 46, hermanos, dice el ciego mendigando. Hermanos, la mayoría de hombres ciegos eran pordioseros. La mayoría de los hombres ciegos se consideraban como algo
miserable, vidas que no daban mucho, que aportaban, eran despreciados. Pero a la vez, hermanos, eran considerados de manera caritativa. Tú sabes que a esas alturas, por las enseñanzas del Talmud, la gente pensaba que ganaba la salvación ¿cómo? Por obras. Y ellos ayudaban al necesitado. Entonces probablemente, hermanos, ellos recibían alguna suma importante en su vida como pordioseros, hermanos. Mas sin embargo, su condición, aunque tuviese algo de economía abundante por las propinas que en ese lugar los religiosos le daban, hermanos, él sigue siendo una persona que no tiene nada que ofrecer. Y eso sabemos, hermanos, porque cuando una persona está enferma, hoy, por ejemplo, una enfermedad mortal, ¿de qué le sirve su dinero? De nada. En ese entonces esta enfermedad era algo horrible, hermanos. Era algo que realmente era ocasión de ser despreciado. Dice el versículo 46 adelante, hermanos, estaba sentado junto al camino. El camino, hermanos, es un lugar para los marginados, a las orillas de la carretera, hermanos. Y normalmente es un lugar tranquilo, porque todos caminan dentro del camino, no a los lados de la carretera, hermanos. Ese día, sin embargo, sería un día muy ruidoso a causa de los peregrinos que están pasando dirigiéndose a Jerusalén, porque casualmente en el lenguaje de Dios, hermanos, ese día se junta el Señor caminando hacia Jerusalén, no precisamente a participar en la Pascua, sino a ser la Pascua. Y el resto de peregrinos, hermanos, se dirigen a Jerusalén. Mas la gente de Jericó, los sacerdotes y los levitas, hermanos, hay una gran multitud. Entonces el camino, que normalmente es de fácil movimiento, se convirtió en un camino imposible para un ciego tirado en la calle. Entonces, hermanos, entre el ruido de la multitud, Bartimeo escucha con mucha confusión el nombre de Jesús. Ahí viene Jesús, ahí viene Jesús. Ahí viene aquel que dice que es el Salvador, el Mesías. Ahí viene el que sanó a fulano, a sutano. Ahí viene aquel hombre. Algunos otros gritaban con violencia, probablemente, hermanos, pero había mucho ruido. Y Bartimeo, tirado en la orilla de la calle, la verdad estaba en problemas y quería ir a Jesús. Estaba en problemas. No solo es ciego, hermanos, sino también no tiene amigos, como aquel hombre cuadraplégico que fue llevado por sus amigos y abrieron un orificio en la casa de Pedro y le bajan. No habla la Escritura que Bartimeo fuera amado como el cuadraplégico, sino es un hombre pordiosero que no es acompañado por nadie, hermanos. Vemos en el versículo 47, hermanos, al 48, Hijo de David, ten misericordia de mí, es lo que grita él. Dice, oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero muchos, en esta traducción que yo uso, dice, reñían para que se callara, lo peleaban, lo ofendían. Hay algunos hermanos que dicen que era golpeado para que no entrara, que no molestara. ¿Tú qué quieres de él, ciego inmundo? Mas él daba voces más fuertes a causa de la multitud para que Jesús lo escuchara. A pesar del ruido, Hijo de David, ten misericordia de mí, gritaba. Él no le importaba, hermanos, que lo vieran o qué pensarían de él. Creo que a veces, hermanos, sería bueno cerrar nuestros ojos para poder adorar al Señor y hablar de Él y no frenarnos por las caras de incredulidad de los demás o por la falta de amor o adoración del resto de la iglesia, hermanos. Al ciego no le importa gritar con toda su fuerza, Jesús Nazareno, Jesús Nazareno. Hermanos, esta palabra es importante. Existen algunas posturas algo extrañas que se está refiriendo acerca de que él nace en Nazaret y por eso le habla, pero no, hermanos, más bien esta es una expresión que curiosamente, hermanos, también se usa para Sansón en Jueces 16:17. Jueces 16:17, Sansón es llamado Nazaraos de Teo, que es hombre ungido, o hombre preparado por Dios, o hombre escogido por Dios, o el poderosamente ungido de Dios.
Entonces el uso de Marcos de la palabra nazareno, hermanos, en las historias de sanar, por ejemplo, es evidente. En el capítulo 1, versículo 24, el capítulo 10, versículo 47 que estamos leyendo, ahí, hermanos, se anuncia el nombre de Jesús como de Nazaret, o el nazareno, el elegido, el ungido. Yo abrazo esta postura más que aquella que dice que se está refiriendo al lugar de donde es el Señor, porque recuerda que se habla de Belén y se habla de Nazaret a la vez. Entonces abrazo la postura seriamente acerca de que el decirle nazareno o de Nazaret habla del poderoso ungimiento que Dios Padre hizo a su Hijo Jesús. Mira lo que dice Isaías 61 para dejar claro esto, hermanos, y continuar. Isaías 61 está hablando de el Señor. De hecho, Cristo mismo está hablando aquí y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque ¿qué dice? Me ungió. El poderoso ungido, hermanos, está hablando aquí, así como también lo fue Sansón, ungido, elegido con un propósito por Dios, y también se le habla o se le llama de la misma manera, hermanos. El poderoso ungir de Jesús por parte de su Padre. Entonces, hermanos, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es un llamado muy importante que probablemente hemos pasado por alto cuando decimos esta escritura o esta pequeña porción B del versículo 47. Marcos, hermanos, como te decía anteriormente, no está incluyendo genealogía. Si tú vas a Mateo 1, si quieren vayan, hermanos, para aquellos que no sepan, Mateo 1, inmediatamente, hermanos, empieza diciendo lo siguiente: libro de la genealogía de Jesucristo, ¿hijo de quién? Hijo de David. Y Marcos, hermanos, no está incluyendo la genealogía de David por un detalle importante. Marcos está escribiendo a gentiles, no a judíos. Y la genealogía es importante para los judíos, no para los gentiles. Aunque toda la Biblia, hermanos, es útil para enseñar, los evangelios fueron escritos para determinado tipo de personas. Entonces Marcos no incluye la genealogía, hermanos. Recordamos una característica importante o la primordial en el evangelio de Marcos. ¿Cuál es? Tony. Presentar al Señor Todopoderoso, al Hijo de Dios, como un siervo. Ese es su objetivo. Esa es la intención de este evangelio, hermanos. Entonces, Marcos está utilizando el título Hijo de David para establecer, hermanos, la descendencia davídica de Jesús, su sangre real, porque es linaje de David. Si alguna vez alguien de ustedes, más de dos, me han preguntado ¿por qué hijo de David? Porque estaba hablando acerca del linaje de David, porque se había escuchado que un hijo de David sería aquel Mesías prometido por el Señor. Entonces, ¿qué tiene de importancia o por qué me detengo aquí? Jericó está lleno de ¿quiénes, hermanos? De sacerdotes y levitas. ¿Y qué sucede si algún hombre, cual sea que sea el hombre y cual sea la fama que tiene el hombre, es proclamado como el hijo de David? ¿Qué va a ocasionar, hermanos? El ciego no tiene temor, de gritar en contra de la multitud, aunque le están golpeando para que no vaya, pero tampoco tiene miedo de decirle a Jesús, hijo de David, hermanos, como el poderoso ungido de Dios, el enviado, el Mesías, hermanos. Si recordamos, hermanos, en Mateo, el ángel no te lo hubiera dicho. El ciego ha recibido misericordia, hermanos, para poder decirle a Jesús, hijo de David, como el título mesiánico, no únicamente de linaje de David, sino como el título mesiánico. Si tú puedes leer aquí en la escritura, hermanos, en estos textos, hijo viene con H minúscula o minúscula. Mayúscula, hermanos. Y si te das cuenta en Mateo 1:20, que no vayas ahí, José no viene con mayúscula. Es importantísimo, hermanos, porque la traducción de pronto rebaja el significado verdadero del idioma original. Y el que aparezca con minúscula, hermano, es porque no se compara a José a nuestro Señor Jesucristo, pero por nada, aunque fue grandemente usado. Hijo de David es el título mesiánico que Bartimeo está diciendo. Y ahí se cumple, hermanos, la escritura a los romanos cuando el apóstol Pablo dice, y toda lengua, toda boca confiese
Crea en realidad en su corazón profundamente que Jesús es ¿quién? El Señor. Hermanos, esa oración que se ha usado en las iglesias carismáticas de ora conmigo para que recibas a Cristo en tu corazón, que no escondan la cabeza, pero el 80% de ustedes la hicieron, yo también. Hermanos, eso no es en el contexto de te recibo en mi corazón y soy salvado, porque no estamos bajo el riesgo que estaban los romanos. Los romanos, hermanos, al confesar que Jesús era el Señor y Salvador, ¿sabes qué les pasaba? Morían. Esto va más allá, es más profundo, hermanos. Bartimeo está gritando el título Hijo de David en un lugar muy hostil, donde sacerdotes y levitas, hermanos, al escuchar eso, es considerado como herejía y matan a la persona. Fue una confesión verdadera la de Bartimeo, hermanos. Esa es la verdadera confesión. Que nos pusieran una espada o un fusil en la cara, o en alguno de nuestros miembros de la familia, y nos digan, a ver, dime que eres cristiano, dime que sigues a Jesús, y que ahí podamos decir, sigo a Jesús. ¡Wow, hermanos! ¡Qué impresión! Es lo que están haciendo los mártires amados, que hoy en día están entregando sus cuerpos, hermanos, por la proclamación del Evangelio, como desde la antigüedad con los profetas, hermanos. Entonces, hermanos, Marcos y Lucas, es importante que sepan, escribieron sus evangelios para lectores gentiles y usan el título solo una y dos veces respectivamente, ese título de Hijo de David. Y deben saber, hermanos, que la descendencia davídica de Jesús obviamente significa muchísimo más para sus lectores judíos que para lectores gentiles. Al gentil le hablabas de David y decía, ¿y a mí qué? Yo no soy judío, a mí no me importa. Bueno, hermanos, hasta ahora, hermanos, Jesús ha intentado mantener en un secreto, por así decir, o a un mínimo extremo, lo que se dice de su obra mesiánica. ¿Recuerdan que en algunas ocasiones que hemos estudiado, al Señor Jesús no le importa y ordena que se callen y no digan nada de lo que está haciendo? Algunos eruditos estudiosos dicen que Jesús les decía que no dijeran nada, hermanos, porque Jesús no quería presentar presunción. Son hombres sabios que han dicho esto, que quería manifestar humildad. Mas no, hermanos, algunos otros historiadores llaman a esto el secreto mesiánico. ¿Por qué? Porque aún no era el tiempo de Jesús para que le reconocieran o le siguieran por lo que hacía. No era el tiempo de manifestar quién era. Pero recordemos que desde que mencionamos camino como hondón, que habla del camino al sufrimiento, pues obviamente, hermanos, sabemos que la obra que estaba oculta por un tiempo, ahora ya está descubierta. Es decir, lo que antes era oculto porque no era aún el tiempo, ahora es manifiesto porque ya ha llegado el tiempo. ¿El tiempo de qué? En los días próximos a estas lecturas, el Señor será crucificado. La hora ha llegado, hermanos. Por eso en su último anuncio de muerte a los discípulos, ya no vuelve a anunciar más, hermanos, otra vez. Y en la última ocasión, Él define por completo todo lo que ha de acontecer, para que en el momento que ellos vean que cada profecía de Jesús va cumpliéndose, fueran fortalecidos en fe. La hora ha llegado, hermanos. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que va camino a Jerusalén, y Jerusalén es el lugar en donde va a suceder, ¿qué, hermanos? La muerte. Es simple, le llame hijo de David y no lo manda a callar por el Padre. ¿Por qué digo entonces que ninguno de nosotros podrá entender? Porque si eres creyente, tú jamás serás abandonado por el Padre. Qué glorioso, ¿no? Jamás por el Padre, hermanos. En sentido, no que Dios no sea omnipresente, sino ser abandonados de sus atributos favorables para el hombre. Misericordia, paz, gozo, bondad, amor. Eso será quitado del lugar del tormento eterno en el infierno. Dios no es quitado, Dios está presente en todo lugar, hermanos, pero los atributos que son de beneficio para las personas no serán vistos en el infierno, hermanos. Total abandono de la benevolencia de Dios, eso es asquerosamente horrible, hermanos. Horrible. El Señor Jesucristo está listo para entrar a Jerusalén. De hecho, te decía al principio, va camino a Jerusalén en un camino rocoso e incómodo, hermanos. Está listo para confrontar el establecimiento religioso en ese lugar. Es importante, hermanos, estoy seguro que la mayoría de ustedes no saben
Jerusalén? ¿Que podría ser quién? ¿Que podría ser Elías, recuerdan? ¿Qué era Elías, hermanos? Un profeta, ok. Mira qué dice Lucas, versículo 34 del capítulo 13, hermanos. Dice el versículo 34, Jerusalén, Jerusalén. ¿Qué dice, hermanos? Que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. Que matas a los profetas. ¿Y cómo ha sido llamado Jesús? Profeta, hermanos. El camino a Jerusalén no únicamente significa que es el lugar en donde Jesús muere crucificado y ya, sino el simple hecho de entrar proclamado como profeta, hermanos, es un peligro horrible, espantoso, hermanos. Hostilidad total, como nunca antes Jesús la ha experimentado, hermanos. La pasión fue pasión. Mira que dice el versículo 33. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Qué? El Señor Jesucristo dice, no puedo detenerme. No puede ser posible que vayan a matarme a mí antes que yo entre a Jerusalén, porque Jerusalén es donde matan a los profetas. Hermanos, los que creemos en la doctrina de la predestinación, que ya todo está preparado, hermanos, debemos entender algo muy importante que explicaba el domingo pasado, que es bíblico. Si nosotros únicamente creemos que porque todo ha sido predestinado y decretado por Dios, el Señor Jesús caminó confiadamente como si nada pasara, a fin de cuentas iba a ser la voluntad de Dios, estamos en un error. Cada minuto, cada instante, hermanos, cada hora y cada acto de obediencia fue propio de Jesús. Es decir, no fue un robot que estaba siendo manipulado por el Padre para cumplir a perfección su propósito. No, fue un hombre, hermanos, despojado de gloria, que en su humanidad terrenal obedeció al Padre segundo a segundo. Quiere decir, hermanos, que había riesgo de que matasen a Jesús, hermanos. Vamos a aterrizar un poco más el contexto de lo que quiero decirte, que es sumamente peligroso. No quiero decir que podemos brincar la final y absoluta voluntad de Dios, pero quiero decirte que la Escritura, estudiamos en Marcos también capítulos atrás, que los discípulos, al ver la acechanza de los hombres que querían ir en contra de Jesús, recibieron una orden de Jesús que echaran la barca al río. ¿Para qué? ¿Al lago para qué? Para escapar. ¿Qué? Sí, hermanos, la Escritura dice que el Señor Jesucristo ha hecho un milagro en la sinagoga y los hombres salen a quererlo apedrear y aventar al risco. Jesús tiene que irse. Si nosotros creemos que nada malo podría sucederle a Jesús, hermanos, entonces estamos en un error. El Señor Jesucristo cumplió la obra como hombre y tuvo que evadir las amenazas de muerte y soportar hasta llegar a Jerusalén y ser crucificado. Si tú te preguntas, ¿y por qué el Señor Jesucristo no fue asesinado por los romanos? Podríamos hablar de la soberanía de Dios y decir, no, porque el propósito era llegar, pero podemos brincarnos abismalmente el significado. No murió, hermanos, porque el Señor Jesucristo soportó por amor a ti esa aflicción, y Él no apagó su vida aunque necesitaba apagarla y morir por el sufrimiento tan grande, sino hasta llegar a la cruz y cumplir con la obediencia por amor a ti, para la gloria del Padre. ¿Me doy a entender? Él podía morir, claro, hermanos, podía morir. Él quería morir, claro, quería morir, pero Él tenía que cumplir, y caminó en perfecta obediencia hasta llegar a Jerusalén, en donde se matan los profetas. Él obedecía cronológicamente a la perfección, segundo a segundo, minuto a minuto, la voluntad del Padre. Él no era un robot que simplemente era llevado para que el Padre cumpliera todo. No, hermanos, Él logró todo esto a la perfección. La obra de Jesús es magnificada, hermanos, en su verdad cuando entendemos esto. Probablemente algunos no lo entienden y dicen, bueno, a fin de cuentas iba a pasar lo que Dios quisiera. Para que eso sucediera, se necesitaba un perfecto obediente, y ese perfecto obediente es Jesús, hermanos. Por eso toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. Me dicen, ¿qué no la tenía? Sí, hermanos, en el reino, pero como hombre no. Y la gana como hombre, hermanos. Nuestro Señor Jesús, hermanos, no es cualquier hombre, no es cualquier profeta. Es el Rey de Reyes. Y estaba listo, hermanos, para ir ahí. Continuando, hermanos, cabe destacar que Bartimeo se está fijando en Jesús en ese momento, en lugar de sacar provecho por las grandes propinas o ayuda que se le va a dar.
mucha gente, mucho religioso, mucha salvación por obras se ofrecía en ese entonces. Hermanos, era como el día de todos los días. Bartimeo pudo irse con las bolsas llenas de dinero, pero escucha a Jesús y, a diferencia del joven rico, él abandona la posible riqueza temporal que obtendría. ¿Y qué hace? Va a Jesús, hermanos. En esa cultura, recuerda, y más ese día, hermanos, los hombres querían ganar mérito. ¿Y cómo lo podían hacer? Ayudando, hermanos, ayudando. ¿Por qué crees que mucho indocumentado y gente en la calle está ahí y no se va de ahí? Tú sabes que cuando un negocio no funciona te vas, pero ellos se quedan ahí porque la gente religiosa que piensa que se gana salvación por obras, saca y saca monedas, hermanos, hagan la cuenta. Ya nadie da una moneda de $1, dan de 3, 5 para arriba, hermanos. Multiplícalo por 100, 250. Ahí verás, hermanos, si nos vamos a alguna. Es un negocio, y en este entonces mucho más. Porque hoy en día, hermanos, podemos hablar, muchos de nosotros, a esos indocumentados o pordioseros de Jesús. Pero en este entonces no, solo Jesús y sus discípulos. Era un negocio, hermanos. Pero el Señor, hermanos, está diciéndonos en la Escritura que Bartimeo no le importa ganar mucho dinero ese día, sino le importa ir a Jesús y pone sus ojos en el autor y consumador de la fe, aunque no lo ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que ¿qué? Bartimeo, hermanos, cumple a la perfección con la fe. Cumple a la perfección. Y nosotros, hermanos, no podemos culpar a Bartimeo de ser un hombre revoltoso. ¿Por qué no deja que Jesús se vaya y ya no molestes? Porque él, hermanos, estaba muy incómodo con su estilo de vida. Está ahí, hermanos. Su vida de mendigo le ha cansado, aunque probablemente por esta condición que te platico era para él ya algo familiar y algo como, hermanos, ser ciego cómodamente, pedir dinero sin trabajar, probablemente era para él. Pero sin embargo, aunque probablemente él ya no tenía esperanza, porque ¿qué ciego en realidad tiene esperanza de que alguien le sane, hermanos? Pero él no desaprovecha la oportunidad y grita, hermanos: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y esto demuestra, hermanos, que ha escuchado lo que Jesús ha hecho y sigue haciendo. Y grita con gran fuerza esperando que lo escuche. Y está determinado a llamar la atención de Jesús, y no le importa lo que le hagan o le digan. No le importa, hermanos. Probablemente en esa condición alguno de nosotros haría hasta lo inimaginable. Como te decía en el devocional de ayer, a veces la fe nos lleva a hacer cosas que no podemos imaginar que íbamos a hacer. Él quiere la ayuda de el Mesías, hermanos. El versículo 48a, seguimos desmenuzando, hermanos. Dice: y muchos le reñían, muchos le peleaban. ¿Cómo dice tu traducción? Muchos lo tomaban, impidiéndole que fuera a Jesús. ¿Por qué? Hermanos, la multitud quiere disfrutar del desfile del Mesías y ver el fuego y ver la gloria que puede manifestar en los milagros y ver esas cosas. Bartimeo es como un objeto de ¿qué estás haciendo aquí? Pérdida de tiempo, vete para allá, como un perro. A esos hombres se les trataba en ocasiones como perros. ¿Qué quieres tú, hombre? Tú no tienes esperanza, aléjate de aquí. No estés molestando. Por eso lo querían callar, hermanos. Pero Bartimeo no será callado. Bartimeo continuará y logrará su objetivo, hermanos, por persistente, por gracia de Dios. Pero él fue responsable y persistente, hermanos. Nunca en su vida de ciego ha tenido tal esperanza como la que hoy tiene. Si acaso él deja de gritar o deja de hacer el esfuerzo, el Señor Jesucristo puede que dé la vuelta y se vayan. ¿Se acuerdan, hermanos, el dolor del Señor Jesús al ver la dureza de los corazones de los religiosos cuando el Señor se da la media vuelta y se va? Bartimeo, hermanos, probablemente piensa que si Jesús se va, su última oportunidad de obtener lo que quiere se vaya. Por eso continúa gritando: ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Dice la Escritura en la porción B del versículo 48: mas él daba mayores voces, o mas él gritaba con mayor fuerza,
con mucha fuerza, porque el tumulto le hacía creer que Jesús iba un tanto rápido tal vez, y él iba a aprovechar, hermanos. Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo, hermanos, no fue callado solo por complacer a la multitud, porque su futuro y su vida están en juego. Hermanos, que el Espíritu Santo nos concediera hoy poder entender que la vida de muchos, el futuro y la vida de muchos, la vida eterna está en juego. Y que pudiéramos confesar, hermanos, hoy como Bartimeo confesó: Señor, estoy ciego, ten misericordia de mí, sin importar los que me rodeen y sin importar lo que esté pasando a mi alrededor. Que en realidad podamos creer que existe una eternidad venidera, hermanos. ¿Qué sucede, hermanos, ante el grito de Bartimeo? Un grito sincero de ayuda, hermanos. Dice el versículo 49. Dice el versículo 49. Entonces Jesús se detuvo. ¿Y qué hizo? Mandó llamarle, y llamaron al ciego. Ten confianza, ven, levántate, te llama. Hermanos, qué misericordia tan grande cuando el Señor es aclamado por su pueblo, o cuando la gente en necesidad por una ceguera, un tormento, un pecado, grita a Jesús: Jesús, ten misericordia de mí, ayúdame. Pudiéramos creer que un rey de ese tipo, hermanos, un Dios tan importante, tan soberano, no va a voltear a vernos a nosotros. Pero ese Dios, hermanos, a diferencia de David, a diferencia de los reyes en la tierra, pone suma atención por los caídos, por los menesterosos, por los necesitados, por los que están cansados de su pecado, de su condición, los que quisieran explotar porque ya no pueden más con su vida y creen que Dios es un Dios lejano, como que no escuchas Dios. No, Él está muy ocupado orquestando todo el universo, las estrellas. No, hermano, Él está muy ocupado en salvarte a ti. Tan ocupado y tan interesado que ofreció lo más preciado, lo más caro, hermanos, a su propio Hijo para morir por ti, pecador. ¿Cómo? Sí, hermanos, sí. Es impresionante, hermanos, que la condición que el hombre tiene, aún el creyente, es de ceguera. Algunos es una ceguera total, otros tienen ceguera parcial. Pero aún el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13 que ve a través de un espejo. Hermanos, ¿tú puedes ver a través de un espejo? Y oscuramente nublado, y lo dice Pablo. Es normal que tú, creyente, aún creas sin creer, que aún veas a Jesús sin ver. Lo que no es normal que te quedes ahí y no clames como Bartimeo: ten misericordia, Señor, ten misericordia. Él clama, hermanos, y dice Jesús que aquel que llama, ¿qué? Se le abre. Y que aquel que llama, hermanos, Él responde. Y que aquel que toca se le abre. Y el que pide, ¿qué? Se le da, hermanos. ¿Tú llamas? ¿Tú tocas? ¿Tú le pides? La necesidad, hermanos, de verlo. Y el Señor Jesús llama al ciego y le dice: ten confianza, levántate, te llama. Entonces él, echando de lado, hermanos, o tirando la capa, dice la traducción que tú tienes, llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces él arrojó su capa. Con la capa él estaba ahí cubierto, hermanos, y él arroja su capa. No sé qué condición estaba en sus ropas bajo la capa, pero la hace de lado y va, hermanos, ahí con el Señor, con aquel que ofrece su necesidad, hermanos, para ser por completo satisfecho, hermanos. Entonces él, echando su capa de lado, se levanta y va a Jesús. Dice el versículo 50, porción A. Entonces Jesús, parándose, se detuvo del camino, hermanos, no estaba sentado. Entre el ruido de la multitud, se detiene Jesús y escucha la necesidad del ciego, hermanos. Y supongo que no únicamente estaba hablándole, sino estaba llorando desesperadamente. Por eso insisto, quiero que pienses en la condición de un pordiosero en ese entonces. Lejos de que la gente te ayude, te abrace, te ofrezca algo, ven a mi casa. No, hermanos, ahí despreciado, aún con su dinero no había nada en él que pudiera otorgarle la paz que tiene otra persona que no está en su condición.
Pero el Señor Jesús se detiene de inmediato, hermanos. Los oídos de Jesús en ese entonces como hoy están predispuestos a escuchar a los necesitados, a los marginados, a los enfermos, a los viciosos, hermanos. Escucha homosexuales también. Escucha lesbianas, escucha asesinos, escucha secuestradores, escucha ladrones que están cansados de su pecado y claman misericordia cuando el hombre no se la puede dar el perdón. Porque difícilmente alguien, hermanos, perdona al asesino de su familiar, o alguien invita a comer al ladrón que le robó días atrás nuevamente a su casa. Difícilmente nosotros perdonamos, hermanos, como Jesús lo hace, pero Jesús está presto a escuchar a aquellos pecadores o marginados o enfermos que necesitan de Él. El ejemplo es bíblico, hermanos. La mujer con flujo de sangre era una mujer que inmunda, no la podían tocar, no podía vivir cerca de su familia. Si la tocaba una persona quedaba maldita según Levítico, hermanos, pero el Señor Jesucristo la toca, permitiendo que lo toque, la toca Él con su espíritu y su poder. Solo toca el borde de su manto, hermanos, y ella queda sanada. El endemoniado de Gadareno, ni se diga un endemoniado. ¿Cómo vas a tocar un endemoniado? Los leprosos, hermanos, los cobradores de impuestos, las prostitutas, todo eso era gente inmunda, que si alguien se acercaba a ellos quedaba contaminado. Pero aquí resulta que con Jesús es distinto. Él toca y contamina, hermanos, de santidad, de bien. Y así ha sido, hermanos. Jesús no se dirige al ciego directamente, dice el versículo 49, sino que manda llamarle. Le manda, hermanos, a la multitud que lo dejen pasar. Él le da trabajo, hermanos, a aquellos de brazos tiesos para que ayuden. Es lo que Dios hace hoy en día a través de predicadores imperfectos que hablan el anuncio de Dios. Es el mismo Jesús mandándote llamar. Y le permite pasar y le traen los discípulos. Es el importante ahí, hermanos, del desfile. Y aquel hombre que está marginado y que la gente no le aprecia, lo pone bajo el foco y le da un papel de estrella. La gente abre camino, hermanos, y ve que están tomando al ciego, y el ciego no puede creer que lo llevan a Jesús. Y la gente tampoco puede creer que Jesús desperdicie su tiempo en un ciego como este, Bartimeo. Es sorprendente, hermanos, lo que el Señor nos enseña aquí. Cuando vemos en la vida que los grandes reyes, presidentes y esa gente se detienen por minutos, aún en sus desfiles, estos grandes religiosos van a que les besen la mano, pero si deseas abrazarlo, pedirle algo, no tienen tiempo y sus guaruras lo toman y lo llevan lejos. De hecho, he visto algunos casos que alguien lo toca más tiempo y este hombre que se dice ser el intercesor entre Dios y nosotros, que es un intercesor del diablo con los hombres, él se da el lujo de despreciar al necesitado. Pero en este caso, hermanos, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se detiene a escuchar a un mendigo que nadie tiene por vivo, hermanos. Hay paralelos aquí. Hay paralelos, hermanos, entre esta historia y la bendición anterior de los niños pequeños. ¿Qué enseñanza es paralela aquí? ¿Recuerdas qué hacen los discípulos, hermanos, con los niños o con los padres de los niños? Intentan prevenir que lleguen a Jesús. No quieren que lleguen, hermanos. La multitud aquí está frenando a Bartimeo para que llegue a Jesús. Las instrucciones de Jesús para los discípulos, ¿cuál fue, hermanos? Con los niños. Dejen que los niños vengan a mí. Entonces es paralelo con esta enseñanza cuando Jesús dice, llámenle que venga. Es igual, hermanos. El Señor Jesús está tan dispuesto. Ambos casos, hermanos, alarga la mano con su autoridad de Rey y Señor para incluir a los débiles y a los vulnerables y a los menesterosos en su plan. ¿Y qué hace, hermanos? Les sirve. Les sirve, hermanos. El Rey de Reyes sirviendo a los que nadie ama o desean. Entonces, hermanos, en el versículo 50 vemos que obviamente este ciego se levanta con gran gozo, hermanos, y va corriendo. Esta enseñanza del ciego que se levanta aún con la vergüenza que puede sentir o cualquier cosa, hermanos, que esté pasando por él, nos recuerdan algunas cosas que yo anotaba aquí, hermanos. Esta acción del ciego me recuerda a mí, por ejemplo, Hebreos 12:1.
hay una advertencia. Dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojándonos el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Yo leía este texto y veía al ciego ahí, se despoja de su capa y va con paciencia, pero a la vez impaciente de ir con el Señor. También, hermanos, me da tanta paz saber que si alguno hoy de nosotros acá va a Él, no es, hermanos, porque sea un acto propio, tuyo o mío, de hoy decidir, hoy voy a ir a Jesús como el ciego Bartimeo. No, hermanos, si tú hoy tienes el deseo o sientes las ganas, el anhelo de pedir ayuda a Jesús, lo glorioso es que es el Padre poniendo el deseo en ti para ir a su Hijo y que sea sanado. Es mucho más glorioso eso. También me recuerda, hermanos, las palabras de Jesús. Ninguno puede servir a dos señores, porque va a aborrecer al uno o va a amar al otro, o se llegará a uno y va a menospreciar al otro. No puede servir a Dios y a Mamón, que es las riquezas. Dice Mateo capítulo 6 versículo 24. Y el rico, hermanos, era su servantino. La venta más grande de ese día, hermanos, en su cara de aflicción y pidiendo la ayuda para su miserable vida, era ese día, hermanos. Pero él rechaza la oportunidad de llevarse grandes bolsas de monedas, hermanos, y va al Señor. Por eso, hermanos, me gozo porque todos podemos abandonarnos e ir al Salvador. Y como te decía, hermanos, este es el último milagro para sanar en este evangelio. Versículo 51. Llegando el ciego a él, dice, respondiendo Jesús le dice, ¿qué le dijo, hermanos? ¿Qué quieres que yo haga? Recordemos esto. En el capítulo 10, versículo 36. Dice el Señor ante la petición de estos hombres que lleva por apóstoles, discípulos. Dice el versículo 35, la última porción del capítulo 10. Maestro, querríamos que nos hagas lo que te pedimos. El Señor Jesucristo en su misericordia le dice, ¿y tú qué quieres que yo te haga? ¿Qué es lo que me estás pidiendo? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu lado y el otro a la izquierda. Hermanos, estos son los seguidores de Jesús. Y mira qué belleza ahora cuando en el versículo 51, hermanos, el Señor Jesucristo le dice, ¿qué quieres que te haga? El ciego pudo haberle dicho, que me hagas rico, ya no quiero vivir como mendigo ahí, ya no quiero ser despreciado, quiero estar a tu lado, quiero sentarme en el reino. Eso lo hicieron los hombres que estaban al lado de él. Pero el Señor, hermanos, escuchó palabras dulces. El ciego le dice, maestro, quiero recobrar la vista. Dices, de cualquier manera es un reconocimiento, sí, pero no el reconocimiento que iba a suplir la vanidad de los apóstoles, sino es un reconocimiento de que Jesús era poderoso para sanar la ceguera de este hombre. No pide nada más, hermanos. Qué contraste tan tremendo, ¿no? De aquellos que están con Jesús, que caminan en pos de Él, en comparación de aquellos hambrientos que no están en una iglesia, que ni aún son bautizados, pero que corren a Jesús no por ningún beneficio terrenal, sino por un beneficio espiritual. Gente que se quebranta ante la voz de Jesús, que ruega por ayuda, hermanos. Habiendo tantos en la iglesia de hoy en día que tienen a Jesús, escuchan su evangelio y viven la vida de los discípulos, hermanos, queriendo estar con Jesús únicamente por lo que Jesús les da en este mundo lleno de vanidad, en donde todo es vanidad, hermanos. Esta petición, hermanos, es muy diferente a la de Jacobo y Juan, si te das cuenta. Y este hombre no es un hombre de la iglesia, no es un apóstol. Mira nada más en el apuro que estamos metidos, hermanos. Pienso yo que deberíamos de imitar no a los apóstoles hasta el día de hoy que estamos estudiando, sino al ciego Bartimeo. El versículo 52 habla acerca de lo que Jesús hizo, hermanos. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado, dice. Te ha salvado, ¿se dan cuenta? Te ha salvado. Claro que se fue con ojos, hermanos, físicos, pero más allá se fue con ojos espirituales.
un seguidor fiel. No pidió dinero, rechazó, hermanos, el dinero que se le daba, únicamente quería ver. Y te aseguro algo, si él recibió la gracia para pedirle al Hijo sanarlo, él recibió la gracia, hermanos, para pedirle el milagro para ver a Jesús. Podríamos pensar que fue como los leprosos que recibieron su milagro y se fue. Pero mira qué hermoso dice la Escritura. El ciego enseguida recobró la vista. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Seguía a Jesús en el camino. ¿En cuál camino? En el camino hacia la cruz. Lo siguió, a pesar, hermanos, de que sabía a dónde iba de inmediato a Jerusalén. Probablemente hubo una plática con ellos. ¿Tú recuerdas los apóstoles que están pidiéndole estar en su reino a la izquierda, a la derecha? ¿Qué nos enseña este capítulo al principio? Que lo veían, se asombraban y tenían ¿qué? Miedo. El ciego no tuvo miedo, hermanos. Ya estaba él curtido, experimentado en quebranto. Ahora este ciego va a acompañar la aflicción de Jesús, como te lo decía en un principio. Gloria a Dios. Al principio, hermanos, de esta historia vemos a Bartimeo ahí sentado junto al camino. Y ahora, hermanos, al final de la historia, encontramos a Bartimeo siguiendo a Jesús en el camino a la cruz. Primero despreciado en el camino y ahora, hermanos, acompañando al Rey de Reyes. Aunque esta palabra, hermanos, camino, es importante que tú la distingas al momento de leer la Escritura, de estos versículos en adelante. Funciona al leerla de la misma manera. Cuando hablamos del camino, recuerda a la cruz, hablamos de esa palabra ondón o odo se le llama también, que habla del camino y la dificultad del discípulo o del camino de Jesús. Toma tu cruz y sígueme. El camino, Jesús es el camino, ¿verdad, hermanos? Entonces, amados, estos versículos que hemos estado desmenuzando uno a uno nos demuestran muchas cosas. Sobre todo nos demuestran la ceguera que la iglesia tiene como los discípulos. También, hermanos, nos demuestra cómo hay algunos que aún no están entre nosotros o aún entre nosotros que no desean a Jesús por lo que Jesús les va a dar en esta vida, sino por lo que les puede dar en la vida eterna. Y que son capaces de seguir a Jesús con su vida, no únicamente de boca y diciendo yo amo a Jesús y soy cristiano, aleluya, y mi vida es una vida como la del mundo, mis pensamientos como del mundo, mis deseos como el mundo, que en vez de seguir a Jesús al camino a la cruz cargando mi cruz, seguimos al mundo cargando la cruz del mundo. Nos engañamos a nosotros mismos diciendo, ay, no pasa nada, pues Jesús no vino a darme una vida miserable. Yo puedo estar en el mundo sin contaminarme, hermano. Cuando tú estás en el mundo sin hablar del Evangelio, sin llevar a Jesús, lo único que contaminas es tu carne del mundo. Si tú vas al mundo y estás en las cosas del mundo, es para contaminar a la gente, no que la gente te contamine a ti. Y hasta hoy, hermanos, dejaremos pendiente esto. Pero quiero que sepan que hasta aquí quedan muy pocos días para el sufrimiento de Jesús. El Viernes Santo. No hay duda, hermanos, de que fue un viernes. Aunque se tuviese otro calendario, etcétera, pero es un Viernes Santo cuando sucede esto. Y no podemos evitar, no sé tú, preguntarnos cómo Bartimeo, hermanos, va a sobrellevar los problemas y los tumultuosos eventos de la próxima semana. No sabemos, la Escritura no dice si Bartimeo continúa o no, o hace esto o no, o va hasta la cruz, o cuál es la parte que Bartimeo cumple como discípulo. Pero la Escritura aquí, hermanos, dice que le siguió. ¿Qué crees que quiera decir? Que le siguió, hermanos. Bendito sea el Señor por su gracia en Bartimeo, hermanos. Pero podemos ver también otra señal de que lo siguió, hermanos. Primero exaltando al Señor por su gracia que ha sido dada, porque la Escritura dice que Bartimeo le siguió. Pero también lo podemos ver, hermanos, y asegurar por el vigor de su fe. El vigor de Bartimeo, hermanos. Es muy probable que lo haga mejor que cualquiera de los discípulos. Y esto nos continúa enseñando, hermanos, que la victoria o el éxito del discipulado no está en el renombre o el título de apóstol. Aún
hermanos, habrá más galardonados que aquellos nombrados, aquellos hermanos por los que estamos orando, ocultos, que nadie conoce, que no hay fotos de ellos en Facebook, hermanos, que no tienen frases famosas como las que nosotros en nuestro ego compartimos y pedimos que seamos reconocidos, sino aquellos que jamás son mencionados entre la iglesia cristiana, pero que en el cielo escucharán: buen siervo fiel. Bartimeo, hermanos, no vuelve a escucharse en ese camino, ni hijo de Timeo si lo buscas. Pero a fin de cuentas la Escritura nos enseña algo, hermanos, que una persona que clama y pide por ayuda de necesidad de Cristo, y que cree que Señor es no únicamente el Salvador, sino es el Señor, y que están dispuestos a clamar aunque la gente hable mal de ellos o se burle, hermanos, recibirán lo que Bartimeo recibió. Y cuando tú has recibido lo que Bartimeo recibió, hermano, puedes estar seguro que hasta esta fecha los discípulos siguen ciegos. Y un pobre mendigo ahí, despreciado por todos, ahora ve, hermanos. Antes no veía, pero ahora puede ver, hermanos. Entonces, lo que hoy quisiera dejarte en claro a ti, no sé si haya muchos con esta necesidad, pero yo la tengo, hermanos. Si vemos esta enseñanza únicamente desde un punto de vista histórico, nos alimenta mucho. Pero si creemos que la palabra es viva y eficaz, hermanos, y que está hoy siendo expuesta a su iglesia, y creemos que el Señor orquesta absolutamente todo lo que pasa en su iglesia porque Él es la cabeza, hoy tú puedes ser Bartimeo. Hoy puedes clamar al Señor Jesucristo. Hoy puedes despojarte de tu capa e ir al Señor y pedir ayuda. Y hoy mismo, arrepentido y lleno de fe, puedes escuchar las palabras de Jesús. Cuando digo escuchar, no digo audiblemente, aunque yo no me atrevo a limitar a Dios y decir que Él no puede hacerlo. Él lo podría hacer si quiere, hermanos. Pero ha hablado en su palabra y hoy te pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Y hoy podrías salir de aquí muy diferente, viendo, hermano, hermana. Hoy podrías salir de aquí sin ceguera. Me atrevo a decir por el poderoso evangelio que hoy podrías salir de aquí salvo, si te arrepientes y crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que cargó toda la multitud de pecados en la cruz, y que no únicamente quedó ahí crucificado y como vencido por los hombres, sino que resucitó, amados. Y esa es una realidad que aún los ateos saben que resucitó. Si tú preguntas a grandes estudiosos ateos si creen que la resurrección es verdadera, sí lo creen, hermanos, aunque ellos no creen que Jesús sea el Dios Hijo. Si tú tienes un hambre ansiosa de ser sanado espiritualmente, ser sanado de tu alma por Jesús, hoy puedes clamar a Jesús. Y Jesús, seas quien seas, hayas hecho lo que hayas hecho, lo peor que te puedas imaginar que un hombre haga, si ese hombre o esa mujer claman y dicen: Señor, ten misericordia de mí, ¿sabes qué recibirán? Misericordia de Él. Y Él se detendrá aún sus múltiples asuntos, hermanos, que esté por hacer, y te preguntará: ¿qué quieres que yo haga? Y tú puedes decirle: quiero que me des la vista. Y Él no te va a decir: eres sano. Él te va a decir: eres salvo. Por fe. Vamos a orar, hermanos.